la hoja para que aquellos amigos que nos escuchan tomando sol no se les... Fue una cosa terrible. Bueno, grábenlo en la cabeza. Algo entonces. así. Bueno, en la historia, en el relato histórico argentino, que siempre hacemos la aclaración que el relato de lo que pasó no es lo mismo que pasó. Hay una distancia entre ellos, siempre quedó la idea, sobre todo en los tiempos en que abundaba un nacionalismo más servil en el país, de que la Argentina era un país gigantesco que fue perdiendo espacio a lo largo del tiempo. Ajá. Entonces, consideramos que el Paraguay formaba parte de la Argentina, el Uruguay formaba parte de la Argentina, Bolivia formaba parte de la Argentina, y no es tan así. En realidad, cuando... digamos, eso lo distorsiona mucho la idea de la España como madre patria, cuando en realidad la idea de madre patria tiene más que ver con los inmigrantes que llegaron a fines del siglo XIX que con el origen del país, porque recordemos que la Argentina... Cuando el 25 de mayo de 1810 se crea la Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata, es una declaración de guerra contra España. Y sí, claro, una provocación. Exactamente, claro. Que primero esa guerra es contra el virreinato del Río de la Plata, que se instala en Montevideo, y luego cuando cae el virreinato del Río de la Plata, esa guerra sigue contra el virreinato del Perú, que es toda la campaña, tanto en Chile como en el Alto Perú. Pero... durante toda esa guerra de la independencia, sabemos que el Paraguay, terminada la campaña militar de Belgrano en 1811, decide no aceptar el gobierno de Buenos Aires, pero tampoco volver a ser parte del Imperio Español. Ajá. Con lo cual, ya en 1811 el Paraguay va a tener una autonomía casi igual a la independencia. Lo que pasa es que al estar en el medio, nunca los españoles, digamos, lo que podríamos llamar las tropas imperiales, pudieron llegar hasta el Paraguay porque antes tenían que pasar por lo que después fue la Argentina. Claro. Entonces fue una independencia natural que recién se va a confirmar con una declaración de independencia en 1844. Después, durante este año vamos a ver el proceso que llevó a la independencia del Uruguay, pero vamos a charlar hoy sobre el proceso de la independencia del Alto Perú. Ajá. O sea, Bolivia. Bolivia, claro, Alto Perú. Claro, hay que decir que desde siempre hubo una pica, por llamarlo así, una competencia entre Buenos Aires, que era la capital del virreinato, y Chuquisaca, que siempre se creyó destinada a ser la verdadera capital, a tal punto que era arzobispado cuando Buenos Aires era obispado. Mirá. En todo el resto del Imperio Español, el arzobispado, es decir, el obispo que es más que los otros obispos, que lo que conforma una provincia. El jefe de los obispos. El jefe de los obispos de un determinado territorio. En México, el virrey y el arzobispo estaban en México. En Nueva Granada, virrey y arzobispo estaban en Santa Fe de Bogotá. En Lima. Era Colombia. Lo que es Colombia y Venezuela. Es Colombia, claro. Y en Lima, arzobispo y virrey vivían en Lima, estaban en Lima cuando se crea el virreinato del Río de la Plata por una por una decisión de estrategia militar. La capital política fue Buenos Aires, pero la capital religiosa siguió siendo Chuquisaca, que era una ciudad que era conocida como la Atenas de América. ¿Por qué? Porque tenía la universidad científica más importante de toda América. Era como que era la ciudad más pensante de América. Pensante, de hecho, yo siempre recomiendo que nosotros tenemos que poner en la mira hacer turismo en Bolivia. Porque, por ejemplo, la ciudad de Sucre es una maravilla. La parte colonial de Sucre es impresionante. Ahí está la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que es la que nosotros en el relato escolar decimos todos nuestros próceres estudiaron en Chuquisaca, donde alguien guardó, y es una de las estrellas, cuando vas a hacer una visita guiada a la universidad, te llevan al pupitre en el cual dijo: aquí estudió Mariano Moreno. Yo. Él puso... ¡Ah, qué lindo! Y ahí está una pieza que tiene más de 220 años. Bueno, entonces esto ya fue armando durante la Guerra de la Independencia que el Alto Perú se concentrara sobre Chuquisaca y que los de abajo, es decir, los arribeños alrededor de Chuquisaca, los abajenios, es decir, los que venían de abajo, mirando el mapa,
Buenos Aires. Aunque Buenos Aires con Córdoba tenía las suyas y eso tenía que ver con todo ese tiempo. La zona del Alto Perú fue la parte más sangrienta de la Guerra de la Independencia, donde se cometieron los crímenes más atroces. Wow. De hecho, cuando caían rendidos algunos de los líderes revolucionarios, por ejemplo, el caso de Ignacio Guarnes, el cura Muñecas, Manuel Padilla, Murillo, Camargo, que son todas las calles que están juntas en Villa Crespo. Claro, es están verdad. puestas juntas porque son los héroes del Alto Perú y todos fueron degollados cuando se rindieron. Wow. Es decir, era de una crueldad que no se dio en otros escenarios, no se dio en Chile, no se dio en las batallas dadas en la Argentina. Es decir, fue de una crueldad tan grande y en la zona peruana, en la montaña, se da la tragedia de Cangallo, o la masacre de Cangallo. Cangallo era un pueblito peruano que para castigar al pueblo altoperuano por una victoria militar, el virrey dio la orden de ejecutar a la totalidad de la población. Murieron todos los hombres, todas las mujeres, todos los ancianos, todos los niños e incluso los bebés. No, qué horror. Por eso Cangallo es un nombre que aparece en muchas ciudades de América del Sur como homenaje a la peor masacre de la Guerra de la Independencia. Nosotros, que la teníamos larga, Cangallo, la pusimos cortita ahora alrededor del Parque Centenario, quedó en 2 cuadras. Claro. Es decir, no se la borró del mapa, pero se la achicó un poco. Claro, ahora se llama Perón. Perón, exactamente, o como dicen algunos, está Teniente la calle General Cangallo. Cangallo, exactamente. Sí, yo tengo, un día podríamos traerla, un gran abogado, un conocido abogado argentino que tiene su estudio en General Cangallo y lo sigue manteniendo. Bueno, esta situación en el Alto Perú fue derivando en un alejamiento de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque Buenos Aires, una vez que la Guerra de la Independencia se trasladó al Perú, cuando San Martín viaja de Chile al Perú para liberar el Perú, la guerra empezó a quedar lejos. Entonces los gobiernos empezaron a olvidarse de la guerra y se olvidaron también del Alto Perú, donde seguían los combates. Solo quedaba esas batallas que hacía Güemes defendiendo el norte argentino. Bolívar, que era un hombre políticamente muy ambicioso, es que es muy interesante comparar a Bolívar y a San Martín, porque uno, un militar extraordinario, pero con pocas apetencias políticas, el otro con más apetencias políticas que conocimiento militar. De hecho, las batallas que se atribuyen ganadas a Bolívar las peleó Sucre, que era su lugarteniente, el mariscal Sucre. Pasa la batalla de Junín, pasa la batalla de Ayacucho, que también están juntitas en las calles de Buenos Aires. Sí. Del otro lado están Rincón y Sarandí, que son otras batallas que hemos hablado de la Guerra del Brasil. Sucre lo convence a Bolívar de que no podía ser que en Sudamérica no hubiera una tierra con su nombre, la República de Bolívar. Esto es posterior a que San Martín se retirara y quedó como gran líder de la independencia Bolívar. Claro, es verdad. Bolívar, que tenía la aspiración de armar un solo gobierno en toda América del Sur y América Central, no le gustaba la idea de partir las divisiones coloniales, porque era como, vamos a separar para después unir. De hecho, él va a convocar a un congreso en Panamá que fracasó y que no logró armar el imperio bolivariano. Él quería ser emperador de toda la América del Sur española y de todo América Central. Entonces, Sucre no le podía entrar, no le entraban las balas a Bolívar para separar el Alto Perú de Buenos Aires, aunque le tenía recelo, y un día le dice, pero tiene que haber un país con su nombre. Y ahí cede Bolívar. Entonces, cede Bolívar y el 6 de agosto de 1825, con el auspicio de Sucre, se declara la independencia de la República de Bolívar, que en 1830 pasa a ser República de Bolivia. Claro. Bueno, después en la segunda columna vamos a contar qué devaneo amoroso de un argentino provocó la independencia de Bolívar. ¿Cómo? Un gran prócer argentino, muy querendón de las chicas lindas. Ya me imagino. Mirá vos. Se metió en un convento para levantarse una monja. No. Un gran despelote, pero eso, si les parece bien, lo contamos.